Buenos días, chicos. Espero que el examen de lengua os haya sido súper bien y ahora no estoy con vosotros para explicaros el nuevo punto de mates, pero he intentado poner todo lo que esté en mi mano para que me tengáis cerca y que comprendáis lo que estamos dando. Ahora toca ampliaciones y reducciones, la página 138 del libro, pero voy a explicarlo aquí previamente y después leeréis el libro. Vale. Vamos a ver las ampliaciones y reducciones, sí, pero antes de este capítulo hay como un precapítulo, algo anterior que tenemos que comprender. ¿Y qué es? Bueno, pues tenemos que diferenciar figuras iguales de figuras semejantes. Por ejemplo, tenemos aquí dos figuras que son iguales. A simple vista nosotros, como ya somos avanzados, somos de sexto, podemos saberlo, ¿vale? Decimos, son iguales, no tengo que hacer nada más. Vale, chicos, pero es que hay que hacer un poquito más porque aquí vamos a ver otro tipo diferente y tenemos que demostrar que sabemos controlarlo. Vale, figuras iguales. ¿Cómo sabemos que son figuras iguales? Pues tienen que tener la misma forma, en este caso es un triángulo, tienen que tener los mismos ángulos, en este caso si lo medimos tenemos los mismos ángulos, y tienen que tener medidas iguales, en este caso son las medidas iguales, 3 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Vale, cuando tengo las figuras iguales, tengo que calcular para asegurarme de decir, sí, son iguales, además de que tienen misma forma, mismos ángulos y mismas medidas, te voy a dar algo más para que no te quejes y para que lo tengas todito todo. Vale, ¿qué es? Pues la razón de semejanza. Tengo que calcular la razón de semejanza. ¿Qué es la razón de semejanza? Pues es la división de uno de sus lados, la medida de uno de sus lados, entre la medida del mismo lado de la otra figura. Por ejemplo, la razón de semejanza, voy a coger este lado de aquí. Pues diría 5 entre 5. ¿Cuánto es esto? 1. ¿Vale? La razón de semejanza cuando son medidas iguales siempre tiene que dar 1. De hecho, si hallo la razón de semejanza con los diferentes lados, siempre me va a dar 1. 3 entre 3 da 1. 4 entre 4 da 1. Así que como la razón de semejanza da 1, estas dos figuras son iguales. Esto es muy sencillo, ¿vale? Pero es que ahora, ¿qué pasa si la razón de semejanza no da 1? Si da otra cosa diferente. Pues vamos a ver ahora, a continuación. En este caso vamos a ver las figuras semejantes. Vale, tenemos una figura aquí, una figura, y aquí otra figura. Y queremos saber si, primero, si son iguales. ¿Son iguales? A simple vista son iguales. Vamos a calcular 4 entre 2. Da 2, no da 1. Vale, entonces no son iguales. No tienen los mismos, el mismo tamaño, las medidas no son iguales. Así que ya con eso lo tenemos, no son iguales. Tenemos que ver ahora si son proporcionales, si son semejantes, ¿vale? Si sus medidas son proporcionales, si estas figuras son semejantes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que calcular de nuevo la razón de semejanza. ¿Cómo se hace? Pues tenemos que dividir un lado de una figura entre el otro lado de otra figura. La grande entre la medida pequeñita. Por ejemplo, voy a coger esta de abajo. La A mayúscula entre la A minúscula. Pues digo 4 entre 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? Pues 2. ¿Vale? Entonces la razón de semejanza sería 2. ¿Por qué? A ver, 6. Voy a ver 6 entre 3. Este lado entre este lado. El grande entre el pequeño. 6 entre 3. También me da 2. Y voy a ver este entre este. 7 entre 3,5. También me da 2. Porque el doble de 3,5 es 7, que lo vimos el otro día. Vale, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas dos figuras son proporcionales, es decir, que tienen una razón de semejanza y por tanto son figuras semejantes. ¿Qué son figuras semejantes? Sus lados son proporcionales, ¿vale? La medida de sus lados son proporcionales y son figuras semejantes. Tienen la misma forma. Los triángulos rectángulos, tienen los mismos ángulos, si los medimos tienen los mismos ángulos, y las medidas son proporcionales. Y por tanto tienen una razón de semejanza diferente de 1. ¿Por qué? Porque son figuras semejantes, no son figuras iguales. Hasta aquí esto es muy sencillito. Espero que lo hayáis comprendido. Vamos a ver lo siguiente, que ya es el capítulo. Vale, pues ahora vamos a pasar al capítulo y en el capítulo vamos a dar las ampliaciones y las reducciones. Pero vamos a empezar por el principio, por las ampliaciones. ¿Eso cómo se hace? Pues por ejemplo tenemos aquí un cuadrado que nos dicen que tiene 3 centímetros de lado, es decir, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Y nos dicen, amplía este cuadrado. Vale, eso quiere decir que busque un cuadrado semejante a este cuadrado, que lo amplíe, es decir, que tenga sus lados de mayor tamaño. ¿Vale?
¿cómo hago eso? Pues tengo que calcular la razón de semejanza. Y diréis, ¿cómo voy a calcular la razón de semejanza si para ello tengo que comparar dos cuadrados y dividir la figura de la grande, la medida de la figura de la grande, por la medida de la figura de la pequeña? ¿Cómo lo hago? Vale, pues es que en este caso tenemos que construirlo nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a decir, vale, pues yo quiero que el cuadrado ampliado sea el doble de grande o el triple de grande. Quiero que sea el doble de grande, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Por 2. Si quiero que sea el triple de grande, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Por 3. Si quiero que sea el cuádruple de grande, por 4. El quíntuple de grande, por 5. Y así todo el rato, ¿vale? En este caso, yo quiero multiplicarlo por 3. Quiero que sea el triple de grande. Pues la razón de semejanza será 3. Así de sencillo. Esa será nuestra razón de semejanza, ¿vale? Y entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar sus medidas por 3, todas sus medidas, pero como todas son iguales, pues solo tendría que hacerlo una vez. 3 por 3 es igual a 9. Y eso lo que quiere decir es que tengo que dibujar un cuadrado que tenga de lado 9 centímetros de largo. En este caso lo tengo aquí hecho. Y aquí está el cuadrado semejante, ¿vale? ¿Por qué? Y ampliado, porque sus medidas siguen una razón de semejanza, que es 3. Así de sencillo. Vamos a ver ahora las reducciones. Si en las ampliaciones lo que hay es que aumentar de tamaño, en las reducciones, ¿qué habrá que hacer? Pues reducir tamaño. Tendré una figura grande y tendré que reducir su tamaño. Vale, ¿cómo hago eso? Pues, por ejemplo, tengo este triángulo que tiene 4 centímetros aquí de largo, 6 centímetros y 7 centímetros. Vale, quiero reducir esta figura. ¿Qué es lo primero que tengo que calcular? Pues la razón de semejanza. Aquí es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Tengo que decir, vale, a ver, para ampliar yo tenía que multiplicar por un número, dependiendo de si quería ampliar el doble, el triple, el cuádruple, ¿no? Tenía que multiplicar por un número. ¿Por qué multiplicar? Porque multiplicar hace más grande. Si quiero hacer más pequeño, ¿qué operación tendré que hacer? Pues lo contrario a multiplicar, dividir, ¿vale? Para ello tendré que buscar un número por el que dividir estas medidas para obtener otra figura semejante. Vale, ¿cómo lo hago? Bueno, pues tengo que decidir cuál va a ser la razón de semejanza. En este caso, miro las medidas más o menos y digo, vale, pues ahora lo más fácil será, pues dividir entre 2. O sea, hacer una figura que sea la mitad de pequeña. Voy a decidir que la razón de semejanza va a ser 2, ¿vale? A partir de eso, ahora tengo que dividir estas medidas, cada una de las medidas de la figura, entre 2. Vale, pues digo 4 entre 2, 6 entre 2... y 7 entre 2. Y ahora lo calculo. 4 entre 2, 2. 6 entre 2, 3. Y 7 entre 2, 3,5. Vale, con eso ahora tengo que, con mi regla, hacer una figura que sea semejante y esté reducida. En este caso ya la tenemos aquí. Esta sería 2 centímetros, 3 centímetros y 3,5 centímetros. Estas medidas, como he dicho, las he obtenido al dividir esta medida entre la razón de semejanza. Muy sencillito, ¿no? Vale, pues ahora vamos a imaginarnos que tenemos este ejemplo. Nos dicen, tienes dos figuras, esta con todas sus medidas y esta, que nada más que tiene una medida. Ahora esto es muy fácil porque está a escala real y entonces si lo mides con la regla pone 3 centímetros, pero imaginaos que esta escala y que nos dice cuánto es la escala. No podéis saber cuánto mide midiéndolo con la regla. Vale, pues imaginaos que esto está a escala. Y ahora dicen, estas dos figuras son semejantes, ¿vale? Por tanto, si son semejantes, esta va a ser la que está reducida y esta va a ser la ampliada porque es más grande. Son semejantes. Calcula cuánto medirán el resto de sus lados si esto mide 6 centímetros, 4 y 7 y este mide 3. ¿Cómo lo hacemos? Pues para ello hay que buscar y hay que hallar la razón de semejanza. Lo primero, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, tenemos dos medidas. Pues decimos, vale, pues calculo la grande entre la pequeña. 6 entre 3, ¿cuánto es? 6 entre 3, 2. Ya tengo la razón de semejanza. Mi razón de semejanza es 2, ¿vale? Pues como esta es más pequeñita y esta es más grande, pues esto voy a tener que dividirlo entre la razón de semejanza para obtener esta medida. 7 entre 2, ¿cuánto es? Pues 3,5. ¿Qué? ¿Caramelos? No, Paula, centímetros. Ah, vale, vale. Y ahora, esta medida de aquí, ¿cómo sería? 4 entre 2. 4 entre 2, ¿cuánto es? Pues 2 centímetros. Ya lo tendría.
Estas son las medidas de esta figura semejante, que está reducida. Lo mismo sería si está al revés, si lo que le faltan las medidas es a esta de aquí, tenemos la reducida y nos faltan en la ampliada. Si no tuviésemos aquí las medidas, si por ejemplo tenemos esto que no nos lo han dado, vamos a hacer algo un poquito cutre. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Volvemos a buscar la razón de semejanza. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividimos 6 entre 3 y nos daría otra vez 2. La razón de semejanza es 2. ¿Y ahora qué hacemos? Pues como lo que tenemos que obtener es las medidas de la figura ampliada, de la grande, no vamos a tener que dividir, porque si dividimos 3,5 entre 2, nos va a salir una medida más pequeña y esta figura es más grande a simple vista, ¿vale? Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Si no es dividir, pues multiplicar 3 por 5 entre 2. ¿Cuánto es? 7. Y 2, perdón, 3,5 entre 2, no, 3,5 por 2 queda 7. Y 2 por 2, ¿qué cuánto da? Pues 4. Ya tendría mi figura ampliada semejante. Y así se hace, chicos. Espero que lo hayáis comprendido y que os vaya bien con este punto. Repasad en casa si queréis con el vídeo y portaos bien, chicos. Un besito. ¡Mua!